Buenas tardes, mis hermanos, Dios me los bendiga. ¿Cómo se siente el día de hoy? ¿Cómo se siente después de haber alabado al Señor? ¿Ah? De de haber adorado su nombre. Amén. Gracias al Señor, ¿verdad? Bueno, pues un nuevo domingo que el Señor nos permite estar aquí reunidos. Le damos gracias al Señor por ello. Porque Él pone el querer como el hacer, ¿verdad? Amén. Entonces Él es el que nos permite estar aquí, mis hermanos. Si trae su Biblia, amén. Acompáñeme ahí en su Biblia. Vamos a leer una parte de un salmo. Acompáñeme al Salmo 103. Vamos a leer del versículo 8 al versículo 14. Amén. ¿Ya está ahí? Dice la palabra del Señor ahí en el Salmo 103, del 8 al 14. Dice su palabra: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Amén. Bendito Señor, le damos muchas gracias, le doy muchas gracias por esta tarde, por su palabra. Yo le sigo pidiendo, Señor, por su iglesia y por esta congregación, por todos y cada uno de los hermanos, Señor, que la conforman, por aquellos hermanos, Señor, que hace tiempo que no miramos, por aquellos hermanos que no pudieron asistir el día de hoy, por cada familia, Señor. Yo le pido, bendito Padre, y le pido en esta tarde por esta palabra. Le pido, Señor, que usted siga hablando a nuestras vidas, que usted siga hablando a mi vida, que usted me dé sabiduría, me dé denuedo, Señor, para poder hablar a esta congregación, Señor. Yo le doy gracias por este privilegio, bendito Padre, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues hoy vamos a hablar, mis hermanos, sobre uno de los atributos del que muchas veces no hablamos, uno de los atributos de Dios, ¿verdad? Y este atributo es su misericordia. Vamos a hablar sobre la misericordia de Dios. Si usted tuvo la oportunidad de acompañarnos en el estudio que estamos llevando los días miércoles, este miércoles pasado, estuvimos analizando un poco sobre la vida de Judas, ¿verdad? Yo lo invito a que, si no puede venir, a que vaya, ¿verdad? Ahí están, mis hermanos nos están haciendo favor de subirnos o de subir los mensajes a las plataformas como Facebook o YouTube. Entonces, si usted no pudo venir, si se perdió algún mensaje o si simplemente quiere volverlo a escuchar para corroborar algo, ¿verdad? Que usted se hubiera quedado con alguna espinita, pues con toda confianza, ¿verdad? Puede ir ahí, lo invitamos a que vaya. Bueno, hablamos sobre Judas, pero también tocamos un punto o hablamos sobre la triste situación por la que se está pasando en el mundo, mi hermano. Se está pasando por un tiempo muy complejo en el mundo y hablamos, ¿verdad? En referencia a este mes de junio, ¿verdad? Mis hermanos que vinieron se deben de acordar. Hablamos sobre este mes de junio y el festejo que se hace en el mundo, el llamado festejo del orgullo, si ha escuchado, ¿verdad? Quizás usted lo ha mirado por ahí
en alguna red social o en la televisión. Hoy festejan el Día del Orgullo. Y hablábamos, ¿verdad?, de que no se puede hablar de orgullo cuando se reniega de la obra de Dios y del propósito del Señor en su creación. Y en este caso, ¿verdad?, del diseño de Dios en el hombre y en la mujer. Decíamos que Dios creó al hombre y a la mujer con el propósito de poblar la tierra, pero más aún con el propósito de reflejar su imagen, de cuidar su creación y de vivir para su gloria. Y tristemente, ¿verdad?, lo que estas personas hacen, pues es todo lo contrario, ¿verdad? En estos desfiles se desprecian a sí mismos, degradan sus cuerpos y van en contra de la voluntad de Dios. Entonces, lejos de estar orgullosos, ¿verdad?, lo que manifiestan es un desprecio por su naturaleza y por la creación de Dios en ellos. Lo dijimos. Bueno, pensando mucho en esto, ¿verdad?, me llevó a meditar en el tamaño de la misericordia de Dios, lo grande que es la misericordia de Dios. Primeramente, ¿verdad?, porque a pesar de la decadencia total en la que se ha caído en este mundo, el Señor sigue soportando su juicio. Esa es una muestra de su misericordia, del tamaño, de la magnificencia de su misericordia, que a pesar de que se ha caído, ¿verdad?, en una decadencia, en una degeneración total, el Señor sigue soportando su juicio. Pero también me llevaba a meditar, ¿verdad?, que por esos desfiles caminan hombres y mujeres que un día van a ser alcanzados por el Señor. Por esos desfiles de depravación y de maldad caminan hombres y mujeres que un día le van a entregar su vida, que un día van a ser alcanzados por Él, que serán rescatados, mis hermanos, como lo fuimos nosotros. Y meditaba y decía, Señor, qué misericordioso eres. Qué grande es tu misericordia, no se puede medir. Porque a pesar de toda esa maldad que se desparrama en el mundo, y no solamente, ¿verdad?, por ese tipo de desfiles, sino por tanto asesinato, porque no existe compasión por lo que miramos en las noticias. Señor, a pesar de todo eso, tú sigues siendo misericordioso, sigues soportando tu juicio y tu ira a pesar de todo eso. Pero también meditaba y decía, Señor, pero cuánta es tu misericordia que entre esos que van caminando hay gente que va a ser salva, hay gente que tú vas a alcanzar, hay hombres y mujeres que tú vas a rescatar de ahí. Y aún, ¿verdad?, en esos grupos delictivos donde hacen cosas horrorosas, ahí hay hombres que tú vas a rescatar. Señor, solamente tú puedes ser así de misericordioso, solo tú, nadie más. Cualquier soberano dentro de nuestra capacidad mental ya hubiera aplastado con su mano y hubiera terminado todo. Pero tú no lo haces. Y no es porque quites tu mirada de la maldad y del dolor, sino porque eres misericordioso. Y me hacía pensar, ¿verdad?, que de ahí mismo también nos rescató a nosotros, mi hermano. De ahí mismo. Me llevaba a pensar en el tamaño de la misericordia de Dios, que es grandísima, mi hermano. Es inescrutable, no se puede medir. Acompáñeme a 2 de Pedro 3:9. Amén. 2 de Pedro 3:9 dice la palabra:
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué el Señor retrasa esa promesa? Porque cuando habla de promesa está hablando del juicio. ¿Por qué la retrasa? Porque espera ¿a qué? A que todos procedan ¿al qué? Al arrepentimiento. Ese es su propósito. Meditaba en el hecho de que para Dios no hay pecados pequeños o pecados grandes, mi hermano. Y que la gran diferencia es para nosotros que algunos nos resultan más aparatosos que otros, pero para Dios el pecado es pecado. No hay pecado pequeño, no hay pecado grande. Y así como nosotros miramos, ¿verdad?, a esas gentes y miramos lo aparatoso de su pecado, se nos olvida que nosotros también íbamos caminando por una triste caravana llena de perversidad y cuyo único destino era la muerte y la muerte eterna. Así como nosotros los miramos, ¿verdad? Y decimos, caray, nos exaltamos por ver esa caravana de muerte, porque es una caravana de muerte. Nosotros también íbamos por esa misma caravana de muerte eterna. Y de ahí nos rescató el Señor, de ahí nos sacó. Y nuestro pecado, mi hermano, no era ni mayor ni menor que el de ellos, que el de ellas. Era pecado. Y el Señor tuvo misericordia de nosotros. Y el Señor nos llama a ser misericordiosos. A ser misericordiosos. El Señor lo hizo por misericordia. Él nos rescató. En la palabra se nos muestran dos palabras o dos vocablos que se atribuyen al Señor y que son muy interesantes. Nos dice que el Señor es misericordioso y que también es clemente. Clemente y misericordioso. El vocablo misericordia, rakrom, que significa compasivo. Y el vocablo clemente, kanyum, que significa piadoso. El Señor es compasivo y es piadoso. Muchas veces, ¿verdad?, hablamos sobre la omnipotencia de Dios, sobre la omnipresencia de Dios, sobre la soberanía de Dios, sobre esos atributos, pero se nos olvida que el Señor tiene más atributos. Y el Señor tiene los atributos o tiene el atributo de ser clemente y misericordioso. Esto es intrínseco a Él, es parte de su esencia. Es como cuando hablamos del amor, ¿verdad? El Señor no es amoroso, el Señor es el amor mismo. Él es el amor. El Señor no es misericordioso, el Señor es la misericordia y la clemencia. Son parte de Él, de su esencia. ¿Me puede entender? Espero. Lo definen a Él. Y mi hermano, por esos dos atributos del Señor es que nosotros estamos aquí reunidos, podemos estar aquí reunidos. Porque Él tuvo en bien rescatarnos. Y no solamente eso, no solo nos rescató, sino que nos hizo sus hijos. Si no hubiera sido porque Él tiene esos dos atributos, nosotros no estaríamos aquí, mi hermano. No estaríamos aquí. Clemente, que es bondadoso en el juicio y en el castigo. Eso es la clemencia. Bondad en el juicio y en el castigo. Y misericordioso. El Señor tiene la capacidad de perdonar al culpable y de no pagarle por lo que se merece. Usted se merecía la muerte eterna, yo me merecía la muerte eterna. Merecíamos el castigo eterno. Pero el Señor en su bondad y en su misericordia no nos paga conforme a lo que nosotros merecíamos. Nos da algo muy distinto.
ya alguna vez, ¿verdad?, le había contado esta historia. Es una historia que a mí me gusta mucho porque define en pequeña proporción lo que es la misericordia. La historia de Napoleón, ¿sí se acuerda, verdad? Que ya la habíamos hablado alguna vez. Que una vez cayó en manos de Napoleón un soldado que había cometido 2 veces la misma infracción. Y era una infracción grande. Y para ese tipo de falta lo único que se daba era la muerte, la guillotina. Y este hombre, ¿verdad?, enjuiciado, pues se le iba a declarar como culpable. Y se le iba a juzgar con la muerte. Pero vino la madre de este soldado pidiendo misericordia a Napoleón. Y la madre le dijo algo: yo sé que mi hijo es culpable. Por eso no te pido, ¿verdad?, que le pagues conforme a lo que él merece. Yo te estoy pidiendo misericordia. Y Napoleón le dijo: sí, pero tu hijo merece la muerte. Y ella le dijo: sí, pero por eso clamo misericordia. Porque la misericordia es eso que no se merece. Y dice que el emperador, ¿verdad?, se estremeció y dijo: caray, entonces te escucho, mujer, no mataré a tu hijo. Así es la misericordia, mi hermano. Es un pago inmerecido. Porque nosotros decimos, ¿verdad?, que Dios es un Dios justo, pero conforme a su justicia nosotros deberíamos de ser consumidos por nuestra maldad. Mas sin embargo, ¿verdad?, Él trasciende esa justicia y es misericordioso. Dice: yo tengo misericordia de ti. No te pago conforme a lo que te mereces. Y eso no es por ti. Es por la sangre redentora de Jesucristo. En la cruz. Él pagó por ti. Tú no tuviste que hacer nada. Eso es como si en la actualidad, ¿verdad?, un sentenciado a muerte no solamente lo perdonan, sino que lo dejan libre. Eso fue lo que sucedió con nosotros, mi hermano. No solamente fuimos perdonados, sino que fuimos llevados a libertad. El Señor no solamente perdonó nuestros pecados y nos dio libertad, sino que aparte nos hizo herederos. ¿Se imagina? No solamente te perdono la vida, no solamente te doy la libertad, sino que eres heredero de algo más grande. Yo te doy vida eterna. Es por eso que decimos, ¿verdad?, que con el Señor es ganar, ganar. Con el Señor no hay pérdida. Y eso es gracias a su misericordia, mi hermano. Acompáñenme, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 8, del versículo 3 al versículo 11. Amén. Dice la palabra: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndole en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Y tú qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús. Y la mujer que estaba en medio, enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor.
Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. La palabra nos dice que esa mujer fue sorprendida en el adulterio, ella era culpable. Y según la ley, los que buscaban apedrearla estaban haciendo lo correcto, mi hermano. Todos esos hombres que buscaban apedrear a esa mujer estaban haciendo lo correcto de acuerdo a la ley. No estaban infringiéndola. Dice en Levítico 20:10: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente sean muertos. Esos hombres estaban haciendo lo que se debía de hacer, conforme al mandato de Dios, conforme a la ley mosaica. Pero el Señor manda tener misericordia. Amén. El Señor Jesucristo no solamente la libró de la muerte, sino que la perdonó. Tuvo misericordia de ella. ¿Pero qué le dice? Ve y no peques más. La misericordia de Dios, mi hermano, nos obliga a un cambio de nuestra parte. El Señor no condenó a la mujer, pero le mandó a que no pecara más. Le mandó a que hiciera algo distinto con su vida. Entonces vemos que la misericordia de Dios también demanda de nosotros algo. Dice en Romanos 2:4: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La palabra nos dice, ¿verdad?, que su benignidad nos guía al arrepentimiento. Es cuando entendemos el hecho de que Él nos amó primero, pero demanda de nosotros ese mismo amor y compromiso. El Señor demanda de nosotros compromiso, mi hermano. Hablamos, ¿verdad? Y lo hemos dicho y reiterado y reiterado. La salvación no se pierde, mi hermano, no se pierde. Su salvación, Dios no se la va a quitar. Dios no me la va a quitar. Pero el Señor nos manda a tener una vida distinta. Hay un vocablo que se utiliza mucho aquí en la palabra metanoío. El vocablo metanoío significa un cambio de mente. Eso es lo que el Señor pide de nosotros, un cambio de mente. Él es bueno y misericordioso, pero Él también nos pide algo a cambio. Vamos a Lamentaciones 3 del 21 al 23. Amén. Ya está ahí en Lamentaciones 3 del 21 al 23. Amén. Dice la palabra: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. La palabra dice, ¿verdad?, que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, que son nuevas cada mañana, mi hermano. Pero el hecho de que sus misericordias sean nuevas cada mañana no significa que estemos equivocándonos todos los días pensando que la misericordia de Dios va a ser nueva el día de mañana y el día de pasado. Ese es un error bien grande. Es ahí donde entra la llamada supergracia, ¿verdad? El decir, no importa, voy a hacer lo que yo quiera con mi vida, que al cabo
El Señor es misericordioso todo el tiempo. Puedo venir a Él mañana, pasado y así el resto de mi vida. Si usted piensa eso, es que usted no le ha entregado su vida al Señor. Lo que significa esta palabra, ¿verdad? Es que la misericordia de Dios está abierta todos los días para que vengan los arrepentidos. Entonces, la misericordia de Dios, mi hermano, no es una carta para pecar. La misericordia de Dios es un motivo de agradecimiento todos los días. Todos los días, mi hermano. Él hoy sigue esperando, ¿verdad?, que el mundo se arrepienta. Y hasta el día de su venida va a seguir haciéndolo. La misericordia de Dios nos demanda a nosotros un cambio de mente, un cambio de vida. Eso nos demanda, mi hermano. Y le voy a decir algo, y esto me da mucha tristeza. Que nos gusta escuchar que el Señor es misericordioso. Pero así como Él es misericordioso, Él demanda de nosotros ser misericordiosos. Y desgraciadamente, ¿verdad?, somos bien duros. Y esto lo digo en referencia a lo que hablábamos con esas caravanas del orgullo. Y nos cuesta ser misericordiosos con esas personas. Y en lugar de ir a predicarles, los señalamos, los juzgamos. Quisiéramos ser como esos fariseos, ir con piedras, apedrearlos o picarlos con un palo. Y con esto no estoy diciendo que debemos de ser condescendientes con el pecado ajeno, que debemos de estar de acuerdo con su maldad. No, mi hermano. Porque una cosa es ser condescendiente y otra cosa es ser misericordioso. Y así como el Señor fue misericordioso con nosotros, también puede ser misericordioso con ellos. Y si de verdad nos duele verlos perdidos, entonces vayamos a predicarles. Lejos de señalarlos. Y a veces somos bien duros, bien duros. Y nos gusta pensar y saber que Dios fue misericordioso con nosotros. Pero nos cuesta trabajo pensar que puede ser misericordioso con ellos. Y aún entre nosotros nos falta misericordia, mi hermano. Nos falta misericordia. Y nos cuesta trabajo, ¿verdad?, perdonar al hermano que nos ha insultado, sabiendo que es hermano y que el Señor ya lo perdonó. El Señor ya le perdonó sus delitos, sus pecados, pero nosotros no podemos perdonarlo. Somos jueces más duros. Así somos. Yo sé que el Señor ya le perdonó, ¿verdad?, esa afrenta, pero yo no se la puedo perdonar. Y se te olvida lo que Dios te perdonó a ti. Entonces, mi hermano, el Señor nos sacó de lugares tremendos, tremendos. El Señor nos rescató de situaciones perversas. Y recuerde, mi hermano, el pecado es pecado. El pecado es pecado y no existe un tabulador para el pecado. Es que ser mentiroso es menor que ser borracho, y ser borracho es menor que ser asesino, y ser asesino es menor que ser homosexual. No existe un tabulador para el pecado. El pecado es pecado y está sobre una misma línea recta. Y el día que nosotros lo entendamos, vamos a ser más misericordiosos con aquellos que demuestran un pecado más grande aparentemente. ¿De dónde lo sacó el Señor, mi hermano? ¿De dónde? ¿De dónde me sacó? ¿De dónde? ¿De pornografía?
de embriaguez, de asesinato. ¿De dónde? ¿De prostitución? ¿De mentira? ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿De dónde? El Señor es bueno y misericordioso, mi hermano. Bueno y misericordioso. Y acuérdese de esto. El Señor es justo y conforme a su justicia Él tiene el poder para acabar con todo. Pero no lo hace porque hay algo que lo detiene y es su misericordia. Y no es algo que dependa de usted o de mí. Es de Él. Y tenemos que estar agradecidos, mi hermano, agradecidos. El día de hoy venimos aquí y celebramos la cena del Señor. Recordamos su muerte y su resurrección. Cada que usted celebre la cena del Señor, acuérdese de dónde lo sacó el Señor. ¿De dónde? Y de que usted no merecía esa obra redentora en la cruz. Y que el único bueno, el único justo, el único perfecto que ha pisado esta tierra fue al madero por usted y por mí. Y ya lo hemos dicho, la cruz. ¿Sabe por qué la cruz era el peor de los castigos? No por morir en la cruz, sino porque aquel que era sentenciado a la cruz padecía la peor de las vergüenzas. Era escupido por el camino, era ultrajado, era vituperado, era maltratado, era pateado. Y no es como en las películas que iban con un calzón, iban totalmente desnudos a la vista de todos y maltratados por todos. Y bajo esa condición caminó el Señor Jesucristo. Bajo esa condición. Y en el momento en que nosotros entendamos todo eso, créanmelo, va a ser más fácil ser misericordioso con mi hermano. El Señor tuvo que pasar todo eso por mí. Y yo no soy capaz de mirar con misericordia al de afuera y al de adentro. Entonces, cuando hablemos de la misericordia de Dios, estemos agradecidos, mi hermano. Agradecidos. Porque así como aquel soldado, ¿verdad? Que era un transgresor y merecía la muerte, mas sin embargo fueron misericordiosos con él. Nosotros merecíamos la muerte. Y recibimos misericordia. Y esto no es por nosotros. Amén. Entonces, mi hermano, hay que estar agradecidos por esa obra redentora en la cruz. Y acuérdese, o sea, todos, créamelo, yo creo que todos tenemos celo de Dios. Todos tenemos celo de Dios cuando miramos ese tipo de escenas, porque se burlan del Señor. Se burlan. Quizás usted ha mirado por ahí en internet que llevan una cruz y se sube un tipo de estos y se burla del Señor. Y van desnudos, haciendo infinidad de depravaciones. Y cuando uno lo mira entra el celo, el enojo de cómo se pueden mofar de mi Señor. Es natural que lo sintamos, pero ¿sabe qué? Prediquémosles la palabra. Tengamos misericordia de ellos. En primer lugar, porque su destino es la muerte eterna. Y en segundo, ¿verdad? Porque el Señor nos manda a predicarles. Acuérdese de dónde nos sacó y que nuestro pecado y nuestro delito no era menor al de ellos. No era menor. Amén. Entonces, si siente el celo, siéntalo, mi hermano. Es natural sentir ese celo, pero también tenga compasión de esas gentes, de esos perdidos, porque están perdidos, están ciegos por el pecado. El enemigo los tiene ciegos y merecen compasión, porque su destino es un destino horrible, mi hermano, horrible. Entonces, pues estemos agradecidos con el Señor. Amén.
y demostremos esa misericordia, porque créamelo, el Señor nos manda a ser un reflejo de Él. Un reflejo de Él. Él es misericordioso, nos manda a ser misericordiosos. Amén. Vamos a orar, mi hermano, para continuar con todo lo que tenemos para el día de hoy. Bendito Señor, yo le doy gracias, Señor, porque usted nos alcanzó, Señor. Usted nos alcanzó. Esto no es de nosotros, es de usted. Usted tuvo en bien, Señor, llamarnos. Yo le doy gracias por eso, Señor. Y yo le pido, Señor, que usted nos ayude, Señor, no a dejar de sentir celo por usted, por su palabra, por su verdad, pero sí a tener misericordia de esos que van camino a la muerte eterna. A predicar, Señor. No a apedrearlos. No a picarlos con un palo, Señor, sino a predicarles de su palabra. A ser misericordioso, Señor, con esas vidas, porque usted nos sacó de lugares, Señor, innombrables. Yo se lo pido, Señor. Yo se lo pido, Señor, y le doy gracias por esa obra redentora en la cruz. Porque usted, Señor, se sometió por voluntad propia a lo más cruel e inhumano, Señor. Y lo hizo, Señor, por mí. Lo hizo por mis hermanos. Yo le doy gracias, Señor, por esta congregación. Le doy gracias, Señor, por la vida de cada hermano, por esa obra que usted está haciendo, Señor, y que usted la culminará. Gracias, Padre, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos.